Jesús es mi reposo. No necesito un día que sea de reposo porque Jesús es mi reposo. El sábado ya no existe. El sábado era para los judíos. El único reposo que tengo en mi vida es Jesús. ¿Has escuchado esta frase muy común entre los cristianos? Que para quitar la forma de observancia del sábado, dicen de que su verdadero reposo es Jesús. No necesitan otro reposo más que no sea Jesús. Y si Jesús es mi reposo, lo cual la Biblia sí menciona, entonces ¿para qué voy a necesitar otro reposo, como un día de reposo? Ese tema lo veremos hoy, en esta hora, y veremos qué tan válido es este pensamiento, esta enseñanza. Esta frase es una frase totalmente común dentro del mundo cristiano. Decir de que Jesús es nuestro reposo y que por lo tanto no necesitamos un día de reposo porque Él es nuestro reposo. Y vamos a ver algunos versículos que van a desmentir totalmente esta enseñanza, la van a sepultar, la van a aplastar, porque no tiene un fundamento válido, no parte de un argumento totalmente sólido, porque si uno interpreta un versículo de esta manera, hay otros que vamos a ver ahora que interpretarían de la misma forma, tal vez ridícula, el mismo sentido de vista, el mismo punto de vista de esta enseñanza. Y vamos a partir leyendo Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús está hablando aquí respecto a algún mandamiento de los 10 mandamientos. Está dando siquiera, aunque sea un rasgo de que está hablando de un día de reposo. No. De hecho, está hablando de algo totalmente diferente. O sea, ya de por sí vemos de que la misma frase que Jesús dice para ocupar esta frase que ocupan los demás, no está hablando ni de mandamientos, ni de leyes, ni de 10 mandamientos, ni de sábado, ni absolutamente nada. De hecho, es un versículo sumamente importante y muy lindo, que habla de cómo Jesús en este caso es nuestro reposo en el sentido de que carga con nuestros pecados, que carga con nuestras cargas y que Él es el que quiere darnos esta paz que nosotros necesitamos, esta paz y alivio espiritual y más tarde en un sentido de vida eterna. ¿Cuáles son estas cargas que Jesús se refiere acá, de las cuales quiere darnos reposo? Primero, la más importante, la de nuestras faltas, la de nuestros pecados. La segunda, que es los sinsabores de la vida. Y la tercera, que son las cargas impuestas por otros o por líderes, que en este caso colocaban de una forma legalista la enseñanza y doctrinas del pueblo de Dios. Dice Job 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Es una bendición nacer? Dios dice que Él tiene incluso, desde antes que uno nazca, ya tiene el propósito para cada uno de nosotros. El propósito de la salvación es para todos. Sin embargo, acá se nos menciona a Job, que sabemos lo que pasó, hablando de que cómo es para el hombre nacido de mujer y corto de días y que es hastiado en sinsabores, es decir, está todo mal. Hay una carga aquí mental, psicológica, espiritual incluso, de ver todo mal, de ver de que todo está hecho un desastre en la vida, en el problema, el tema de la muerte de los familiares, el tema de la enfermedad, que es lo que en este caso él pasó. Entonces para él esto es una carga. La carga es en sí la vida misma por en este proceso de depresión que está pasando Job, en este momento de dificultad y de momento muy triste y crudo incluso, porque sabemos todo lo que aconteció, perdió absolutamente todo. Incluso su misma salud estaba en riesgo, entonces para él ya la vida en sí es una carga. Y por eso es que él dice que al final esto es como algo, es un sinsabor. Él no le encuentra un sabor, no le encuentra un disfrute en esta vida. Y eso es lo que él siente por lo que estaba pasando. Dice Salmo 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y este es el otro punto del cual hablábamos, que es sobre el pecado que uno carga, en cómo este pecado llega a ser una carga, y la carga obviamente que te hace hundir, te hace ir más lento, no te hace progresar y te hace al final no poder avanzar. Mateo capítulo 23, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y aquí obviamente ya está hablando del tipo de cargas impuestas por otros, como ya sea mandamientos o reglas, que en este caso eran reglas y mandamientos humanos, y que al final eran impuestas de una forma legalista y que cualquiera que no las cumplía era
en este caso un pecador, o era lo peor que existía en aquel tiempo. Era un desobediente, era una persona que en realidad no quería absolutamente nada con la espiritualidad. Era una persona marginada incluso por no querer hacer caso a las enseñanzas y dogmas que tenían en aquel tiempo, pero de ellos, no de la escritura, o interpretaciones que eran totalmente inválidas, que en este caso Jesús destruyó la mayoría de ellas, y esas cargas que al final matan el cristianismo y matan la vida espiritual son las que se refiere a este versículo. Entonces ahí vemos de que está la carga en sentido de vida, es decir, la carga de ver en una situación muy compleja todo lo que está pasando, ver la vida misma como una carga por las dificultades y por el sufrimiento. La carga en el sentido de las iniquidades, que a uno no lo hacen progresar y que lo hunden, y también las cargas impuestas por otros, en este caso por los líderes, como mandamientos, que al final si no cumples este mandamiento no puedes ser salvo, si no cumples con este reglamento no puedes ser salvo, y al final colocas como mandamiento cosas que al final la Biblia nunca estipuló y que al final para lo único que te sirven es para matar la vida cristiana, la vida espiritual. Entonces estas tres cosas son tres cargas de las cuales obviamente Jesús quiere liberarte. Jesús quiere llevarte a su reposo de estas cargas. Y cuando nosotros leemos de que Jesús lo que quiere hacer es que nosotros llevemos estas cargas hacia Él y Él darnos reposo, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con mandamientos, no tiene nada que ver con sábado, no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, no tiene nada que ver con el reposo del séptimo día, no tiene nada que ver con eso. Está hablando de otro tipo de cosas, está hablando de otro tipo de contexto, está dando incluso conceptos de otras cosas que se mencionan como cargas dentro de la Biblia. Entonces las personas que son deshonestas y malintencionadas, al final dicen, no, es que Jesús es mi reposo. Y claro, probablemente ellos llegaron a esa conclusión o la oyeron de otras personas, pero cuando uno analiza esa frase o esa palabra en el sentido de, en comparación con lo que dice la Escritura con respecto a eso, no encontramos que no tiene ninguna relación, ningún tipo de relación, absolutamente ningún tipo de relación más que la palabra en sí. Pero incluso, si nosotros dijéramos y avaláramos eso, y digamos que está bien, dejémosla pasar. Dejemos pasar de que porque Jesús es nuestro reposo, no necesitamos un reposo, ¿cierto? Pongámoslo de esa manera. Entonces, mira, yo te voy a leer 2 versículos. Y si tú eres una persona honesta y eres una persona sincera, vas a entender lo que te quiero decir. Porque te lo voy a hablar a la luz de la Escritura y en conjunción con lo que te estoy hablando ahora. Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es el pan de vida? Jesús es el pan de vida. Vamos a buscar Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, el pan y el agua lo podemos encontrar en Jesús, ¿cierto? Entonces, pongámoslo de esta manera. Si Jesús es nuestro reposo, ya no necesitamos reposo, ¿cierto? Entonces, no necesitamos día de reposo, porque Jesús es el reposo. Pero Jesús también es el pan. Entonces yo le digo a todas las personas que interpretan de esa manera que usted no puede comer más pan, porque Jesús es el verdadero pan. E incluso Jesús dice también que es el agua. Si tú has tenido sed y quieres agua, no tomes agua, porque esa agua únicamente la puedes tener con Jesús, porque Jesús es el agua. Entonces, como Jesús es el agua y Jesús es el pan, tú no puedes ya tomar más agua, nunca más. Deja de tomar agua, corta de hecho el agua y nunca más tomes. Y si tienes sed, no tomes agua, no tomes líquido. Porque si tienes sed, anda a Jesús. Porque si tienes hambre y quieres pan, no comas pan, anda a Jesús. Entonces, si eres una persona sincera, te vas a dar cuenta que no tiene lógica la relación entre decir que porque Jesús es el reposo, ya no necesitamos el reposo del sábado. Porque si no, entonces no deberíamos tomar nunca más agua y nunca más deberíamos comer pan, porque Jesús es el pan y también Jesús es el agua. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido este tipo de interpretación que las personas malintencionadas y deshonestas hacen para, en este caso, hablar mal y enseñar la abolición del mandamiento del sábado. Entonces, una cosa es la liberación de las cargas, las 3 cargas que te mencioné, y esa liberación de las cargas la hace Jesús. Pero otra cosa muy diferente es el mandamiento que el mismo Jesús te da con respecto al sábado, al día de reposo. Entonces, cuando tú quieres colocar y decir
de que porque creemos en Jesús y tenemos a Jesús, ya no necesitamos el día de reposo porque Él es nuestro reposo, te digo que estás totalmente equivocado. Enseñanza totalmente inválida. Y si tú la vas a interpretar de esa manera, entonces también interpreta de la misma manera los dos versículos de Juan que te acabo de mencionar. Y te vas a dar cuenta que no tiene lógica decir de que porque Jesús es nuestro reposo, ya no tenemos un reposo. No tiene lógica. Y lamentablemente, y por eso lo veo también de una forma súper negativa, de los pastores evangélicos, que generalmente yo he escuchado esto. Y son pastores evangélicos. Y tienen un conocimiento tan vago respecto a este tema, por lo menos cuando ellos mencionan esto, que uno dice, claro, la gente de su denominación lo escucha y lo va a repetir, lo va a replicar donde vaya y hable con otras personas, pero en sí no tiene sentido tener una enseñanza y predicar y hablar respecto a que porque el sábado ya no se necesita, porque Jesús es nuestro reposo. No tiene sentido, no tiene ni pies, no tiene ni cabeza. Por lo tanto, tenemos un reposo. Tenemos un reposo que es Jesús, de nuestras cargas. Pero también podemos compartir con ese reposo que es Jesús en su día que Él mismo dejó. Jesús es una persona, no es algo abstracto como un reposo. Jesús es una persona real, una persona de carne y hueso. El día de reposo es algo temporal, es el paso de cierta cantidad de tiempo dentro de los días. Entonces encontramos de que hay personas que interpretan la Biblia de forma deshonesta y eso no es bueno. Te creo cuando hay versículos de que sí pueden hacer trastabillar o que sí pueden mencionar algo controversial, porque la forma como pasa aquí, y yo lo he escuchado demasiadas veces, al final es una forma de un poco conocimiento, de una mala interpretación, fuerzas decir algo que no lo dice y que no tiene relación lo uno con lo otro. Entonces, para mí eso es totalmente deshonesto. Entonces, en conclusión, podemos decir de que nosotros tenemos un reposo, que es, en este caso, el Señor, que de una forma metafórica, porque vamos a tener que ahora empezar a explicar como si fuéramos bebés todo esto. Jesús de una forma metafórica es un reposo, es de una forma metafórica. No es que Él sea algo que es abstracto, que Él es un lapso de tiempo de unos... No, Él es una persona de carne y hueso. No es un reposo en sí que yo diga, uy, quiero reposar un rato, voy a ir a acostarme. Voy a ir a reposar porque estoy muy cansado, voy a ir a reposar y me voy y estoy así con Jesús ahí físicamente. No, no es así. No significa eso el versículo. Jesús está hablando, y tampoco está hablando de una carga. Yo, por ejemplo, todos tenemos cargas. Todos tenemos cargas. Y yo te puedo decir, mira, yo no tengo ninguna carga. No, yo no tengo absolutamente ninguna carga porque no estoy cargando nada en este momento. Entonces, si nos vamos a poner a explicar de una forma ridícula las cosas, vamos a llegar a cualquier tipo de interpretación, lo cual está totalmente mal. Por lo cual, te insto a que podamos estudiar más la Biblia, que podamos también desbaratar las enseñanzas falsas con respecto a ciertas doctrinas, y por eso es que te insto a poder estudiar más, a que podamos hacerle frente también a estas cosas e ir siempre a aquel del cual podemos nosotros confiadamente ir y dejar y depositar cada carga que nosotros tengamos, cualquiera de estos tres tipos de carga, ya sea mental, física, espiritual, hacia Él, y que nos va a hacer reposar en Él y prepararnos también para ese reposo que vamos a tener para toda la eternidad junto a Él por los siglos de los siglos.